Parte 1. Un mundo de oportunidades. En el pasado se creía que lo único verdaderamente importante para el vaciado seguro de muros y columnas en concreto eran los conocimientos de ingeniería relacionados con el equipo de encofrado y con el cabezal hidráulico. Sin embargo, la experiencia nos muestra que la mayoría de las fallas en el encofrado no son causadas por sobrecargar el sistema de encofrado. Esta presentación de seguridad en el vaciado en concreto es un esfuerzo por mejorar la seguridad en la obra y eliminar los costos ocasionados por las fallas de encofrado, que en su mayoría son ocasionadas por falta de conocimiento, falta de experiencia, falta de supervisión, falta de dirección. Ahora veamos lo anterior desde un punto de vista positivo y hablemos sobre qué se requiere para ejecutar proyectos exitosamente. Ampliar nuestros conocimientos, ampliar nuestra experiencia, mejorar nuestros resultados y convertirnos en mejores supervisores y gerentes de obra. Al usar aditivos para concreto, se puede obtener la calidad y el acabado del concreto exigido por los arquitectos, ingenieros y propietarios de proyectos. Uno de los primeros aditivos para concreto que se desarrolló fue el de la incorporación de aire, el cual hace el concreto más resistente a la sal y a los ciclos de congelamiento y descongelamiento. Son muchas las características y beneficios de los aditivos para concreto. Para el propietario del proyecto, estos múltiples beneficios pueden fácilmente justificar el costo adicional por metro cúbico de concreto. Dentro de los beneficios de utilizar aditivos para concreto se encuentran un acabado de concreto de calidad superior sin los comunes hormigueros que generalmente se forman por agua y burbujas de aire, un mejor flujo del concreto premezclado y con un vibrado mínimo que entrega una compactación más rápida y con menos manos de obra, una relación agua-cemento más baja que entrega un concreto de mayor resistencia, un concreto más fácil de consolidar alrededor del acero de refuerzo de los negativos y de los vanos, un concreto con un acabado arquitectónico sin necesidad de resanar y pañetar cuando el encofrado utilizado cuenta con una cara de contacto totalmente de acero. Considerando todos estos beneficios, el producto final será mucho mejor y puede dar como resultado un menor costo total de vaciado. Un buen proveedor de concreto premezclado debe tener el conocimiento técnico y la experiencia para identificar cuál o cuáles aditivos utilizar en cada proyecto, así como cuánto y cuándo se deben agregar. El sistema de encofrado que se elija también es muy importante. Cuando la mezcla de concreto es más líquida, se requiere un sistema de encofrado más resistente y con mayor capacidad a la presión de vaciado del concreto. Es en este momento cuando una buena ingeniería y un buen gerente de proyecto debe cumplir a cabalidad sus responsabilidades. Asimismo, un buen proveedor de encofrado puede ser una verdadera ventaja si es que cuenta con ingeniería y servicio de campo que entreguen un apoyo excelente y esencial. La constante innovación en los aditivos para concreto, en conjunto con los avances de los equipos para suministro de concreto, agrega una nueva dimensión a los requisitos administrativos para la construcción de muros y columnas de concreto. La falla del encofrado, al presentarse una ruptura durante la construcción, trae consigo preocupaciones obvias de seguridad. Dichas preocupaciones incluyen la posibilidad de lesiones personales y daños materiales, así como las cargas financieras relacionadas con el costo de limpieza, el tiempo adicional al programado, la mano de obra extra y el reemplazo del concreto. Para evitar lesiones y muertes como resultado de una falla de encofrado, todas las personas a cargo del proyecto deben tener la habilidad y la experiencia requeridas. Para llevar a cabo un proyecto seguro, la cooperación y coordinación entre los ingenieros y gerentes del proyecto con los proveedores de encofrado es esencial. Este video fue realizado con el objetivo de apoyar a los profesionales de la construcción, ingenieros, gerentes y trabajadores de obra a ejecutar el vaciado de concreto de manera segura. Empecemos. Parte 2. Los encofrados y la seguridad del proyecto. Los profesionales de la construcción que utilizan sistemas de encofrado para concreto han aprendido los pasos a seguir para incrementar la seguridad y la productividad.
Dichos pasos incluyen la selección del sistema de encofrado, su ensamble, el montaje de los paneles, la instalación de tensores, arriostramiento, nivelación, alineamiento, vaciado, vibrado, curado, desencofrado, limpieza y aplicación de desmoldantes a los paneles. En medio de tantas cosas que se deben hacer y recordar acerca de los encofrados para concreto, es fácil pasar por alto uno de los puntos más básicos. Los sistemas de encofrado de concreto deben resistir grandes presiones. Aún más, si se olvida o no se toma con seriedad, el incremento descontrolado de la presión dentro del encofrado puede crear rápidamente muchos problemas para los trabajadores. La presión máxima de diseño del encofrado nunca se debe exceder. La seguridad en la obra es responsabilidad de todos. Conozca la información de diseño, prevea las situaciones potenciales de falla del encofrado y tome las precauciones necesarias para garantizar que los trabajadores regresen a sus hogares sanos y salvos después de cada día de trabajo. Bajo la supervisión de los gerentes del proyecto, los trabajadores de la obra son responsables por el ensamble y montaje del encofrado, rigiéndose estrictamente por los planos de diseño y montaje del sistema. Nuestra extensa experiencia práctica nos ha demostrado que la mayoría de las fallas de encofrado ocurren como resultado de errores en el ensamble y en el montaje, principalmente al no instalar en su totalidad los tensores, las grapas, los pasadores y los puntales. Al no instalar los ensambles de tensores o partes de dichos ensambles, se sobrecargan rápidamente los tensores cercanos, contribuyendo a la posible falla del encofrado. Debe hacerse una inspección del encofrado durante el ensamble y antes del vaciado para garantizar así la seguridad y fiabilidad del mismo. Otros factores que pueden producir fallas en el encofrado son mezclas con retardantes de fraguado, la relación agua-cemento, los sistemas de entrega del concreto premezclados, tales como bombas, cintas transportadoras y grúas. Sin embargo, la falta de control durante el vaciado y el monitoreo inadecuado del comportamiento del concreto antes y después del vaciado tienen los efectos más serios que afectan la seguridad y la capacidad estructural del encofrado. Un análisis de los problemas potenciales relacionados con la ejecución de un vaciado de concreto exitoso debe ser hecho por el ingeniero y por el contratista desde el diseño del proyecto. Los ingenieros del proyecto, trabajando con un proveedor competente de concreto premezclado, son los encargados de elegir la mezcla de concreto que cumpla con las especificaciones del diseño estructural. A continuación, los gerentes del proyecto seleccionarán un sistema de encofrado que entregue resistencia, flexibilidad y los costos más bajos de concreto vaciado en obra y que a la vez maximice la seguridad. También deberán desarrollar un plan que incluya los parámetros para la entrega del concreto y monitoreo del mismo durante el vaciado. Es crucial monitorear el concreto cuando se use vibrador. Si el vibrador llega muy al fondo dentro del vaciado, el concreto parcialmente endurecido se puede hacer líquido nuevamente e incrementar la presión en el encofrado hasta el punto de falla. Un indicativo claro de que el concreto se vació muy rápidamente es una falla menor del encofrado que da como resultado un acabado ondulado o con pequeñas protuberancias en el concreto terminado. Otras fallas pueden presentarse por errores en la mezcla del concreto que se agravan aún más si la velocidad de vaciado no es la apropiada. En realidad, solo un porcentaje pequeño de fallas ocurre por errores en el diseño del encofrado. La cruel realidad es que las fallas de encofrado pueden variar desde un acabado ondulado hasta una ruptura total del encofrado, la cual puede causar lesiones graves e incluso muertes. Antes de abordar el tema de diseño de presión de vaciado en la parte 3, es importante recordar que todos los encofrados están diseñados para una presión de vaciado máxima permitida. Esta capacidad de presión no se obtiene si el encofrado no se ensambla correctamente. Por ejemplo, si no se instala un tensor o un perno, o si se instala incorrectamente, un encofrado diseñado para resistir 57 kilopascales solo resistiría 28 kilopascales o quizás menos. Aunque el encofrado está diseñado para resistir presiones de vaciado entre 28 y 115 kilopascales, los ejemplos utilizados en este video se basan en un encofrado diseñado para 57 kilopascales. También es muy importante inspeccionar que todas las arandelas y las tuercas en cada tensor estén ajustadas contra el encofrado.
Aun cuando un tensor esté instalado, este no resistirá la carga a menos que una arandela y su tuerca estén bien apretadas contra el encofrado. Cuando la tuerca y arandela no están apretadas, la carga completa se transfiere a los tensores cercanos, ocasionando que estos se sobrecarguen, lo cual puede producir fallas. De igual manera, se debe revisar que los cierres y todos los demás componentes del encofrado estén instalados y asegurados correctamente. En resumen, un proyecto exitoso está definido por: número 1. Cero accidentes, lesiones o daños materiales. Número 2. Ensamble correcto del encofrado. Número 3. Vaciado del concreto premezclado a la máxima velocidad permitida, estrictamente de acuerdo con la información de diseño del encofrado. Número 4. Acabado de concreto superior como resultado de un apropiado diseño del concreto y de una excelente elección de encofrado. Y número 5, el costo más bajo de concreto vaciado en obra, garantizando a la vez el cumplimiento de todos los requerimientos de calidad y de seguridad del proyecto. Recuerde, la vida de muchas personas depende de su trabajo. De hecho, puede ser la suya. Parte 3. Cumplimiento de las velocidades de vaciado calculadas. Ahora hablemos sobre la carga que el encofrado debe resistir, la presión del concreto líquido. ¿Qué es presión? Hay presión en las llantas de su auto, en las tuberías de agua de su casa y hasta en sus arterias. Todos los anteriores son ejemplos de presión. El concepto de presión puede ser confuso para algunos, por lo cual explicaremos la presión de concreto utilizando dos recipientes de agua. Veamos primero un recipiente alto y uno bajo, cada uno de ellos con un diámetro de 30 centímetros. Si llenamos ambos recipientes con agua y a continuación perforamos un agujero en la parte inferior de cada uno, ¿cuál chorro de agua llega más lejos? El chorro del recipiente más alto llega más lejos porque la presión de agua en la parte inferior de dicho recipiente es mayor que la de la parte inferior del contenedor bajo. Esto se presenta porque la presión del agua depende de la altura del líquido. Este es el concepto más importante para entender la presión de fluidos. ¿Recuerda haber hecho un clavado hasta el fondo de la parte más profunda de una piscina? Entre más profundo sea el clavado, más lo sienten sus oídos. Esto ocurre porque la presión en sus oídos es mayor entre más agua se tenga encima. La piscina no se hace más amplia en el fondo, es tan solo que se incrementa la altura del agua por encima de su cuerpo. Este ejemplo muestra cómo la presión depende de la altura del líquido, no de su ancho. Ahora veamos dos recipientes de la misma altura, pero con diámetros diferentes, uno de 15 y el otro de 30 centímetros. Si llenamos los dos con agua y después perforamos un agujero en la parte inferior de cada uno, el chorro de agua saliendo de cada recipiente llega hasta la misma distancia instantáneamente. ¿Por qué? Porque la presión es idéntica en la parte inferior de cada recipiente. Como vimos anteriormente, la presión depende de la altura del líquido. Esto significa que la intensidad de la presión del agua no depende del ancho del agua, sino de la profundidad de la misma. Ahora, ¿cómo aplica esto a la construcción y al encofrado de concreto? Al ser vaciado dentro del encofrado, el concreto líquido actúa exactamente igual que el agua en un recipiente. A mayor profundidad del concreto líquido en un muro, mayor será la presión y luego de iniciar el vaciado será muy tarde para agregar tensores y yugos. Muchas veces se tiene la idea incorrecta de que entre más ancho sea el muro, mayor será la presión del concreto. La verdad es que la presión que el concreto ejerce sobre el muro es totalmente dependiente de la altura del concreto líquido dentro del encofrado. Como el concreto contiene arena, gravilla, cemento y agua, es más denso y más pesado que el agua. De hecho, el concreto es casi 2 veces y media más pesada que el agua. Por lo anterior, la cantidad de presión que en el concreto líquido ejerce en el encofrado es 2 veces y media mayor que si fuera agua. Ahora que ya vimos cómo la presión depende de la altura del concreto líquido, veamos cómo esto repercute en la seguridad durante el vaciado. A continuación, definamos los términos cabeza líquida, presión de vaciado admisible y velocidad de vaciado. La presión de cabeza líquida se define como la altura de concreto líquido multiplicada por la densidad del concreto. El resultado generalmente se expresa en kilogramos por metro cuadrado o kilopascales. La presión de cabeza líquida en la parte más alta del concreto líquido es 0 y la presión en la parte más baja del concreto líquido es la máxima.
El encofrado se diseña y se especifica para una altura admisible de concreto líquido. La altura de concreto líquido multiplicada por la densidad del mismo determina la presión de vaciado máxima admisible. La densidad del concreto es aproximadamente 2.400 kilogramos por metro cúbico. Por ejemplo, cuando un encofrado se ha especificado para una presión de vaciado de 5.800 kilogramos por metro cuadrado, es decir, 57 kilopascales, el encofrado ha sido diseñado para 2.4 metros de concreto líquido multiplicado por 2.400 kilogramos por metro cúbico. Estas presiones altas requieren que el encofrado resista cargas enormes. Al ignorar dichas presiones, el encofrado falla, y cuando el encofrado falla por cargas enormes, las consecuencias también son enormes. Por esta razón es muy importante entender las presiones de vaciado y las velocidades de vaciado. Entonces, ¿qué pasa si el muro es más alto que la altura del concreto líquido permisible? Bueno, afortunadamente el concreto endurece. Una vez que el concreto fragua y se solidifica dentro del encofrado, deja de ejercer presión en el encofrado ya que es un sólido y no ejerce presión lateral. Un ejemplo de esto sería colocar un bloque de concreto ya endurecido dentro de un encofrado. El encofrado no le ofrecería ninguna resistencia al bloque porque el bloque no soportaría por sí mismo y no ejerce presión en el encofrado. Aunque el concreto endurecido en el fondo del encofrado no ejerce presión adicional, los pernos, tensores y demás accesorios no se pueden retirar hasta que todo el concreto dentro del encofrado haya endurecido. Si sabemos qué tan rápido endurece el concreto, podemos vaciar a un ritmo específico de manera que no excedamos la cabeza líquida máxima. Dicho ritmo específico es el que se denomina velocidad de vaciado y se indica en metros por hora. Esta velocidad de vaciado se determina utilizando las fórmulas de la Guía para Encofrados de Concreto ACI 347 del Instituto Americano del Concreto, ACI por sus siglas en inglés, y depende de la temperatura y de la composición química del concreto. Sugerimos que la gerencia del proyecto revise este material ya que existen algunas aplicaciones especiales que no se cubren en este video y que pueden cambiar significativamente el cálculo de la presión de vaciado. El bombeo de concreto desde la parte inferior del encofrado hacia arriba y el uso de concreto autocompactante son algunos ejemplos de ampliaciones que requieren un análisis adicional para determinar la velocidad de vaciado. El reporte Siria 108 y las normas DIN 18218 son otras buenas fuentes de información para calcular la presión de concreto en el encofrado. Veamos ahora por qué la temperatura del concreto es importante. Una mezcla de concreto caliente se endurece más rápido que una mezcla fría, de manera que entre más frío esté el concreto líquido, menor será la velocidad de vaciado. ¿Por qué son importantes los químicos? Un concreto con químicos y aditivos, como plastificantes por ejemplo, pueden endurecer más lentamente que uno sin aditivos. Estas mezclas requerirán una velocidad de vaciado menor. Las gráficas incluidas en los planos de montaje de un proveedor de encofrados cualificado se deben usar para determinar la velocidad de vaciado. Estas gráficas se han elaborado utilizando las ecuaciones e información de la Guía para Encofrado de Concreto ACI 347, mencionada anteriormente. Si usted utiliza estas gráficas correctamente, la velocidad de vaciado garantizará que la altura de concreto líquido no excederá la cabeza líquida admisible. Ahora veamos un ejemplo que incorpora todo lo que hemos mencionado hasta ahora. Tenemos un muro de 3.6 metros de altura. El espesor del muro solo es importante para determinar el volumen de concreto requerido y no afecta la presión en el encofrado. El ingeniero ha diseñado el encofrado para soportar una presión de 57 kilopascales. Esto significa una cabeza líquida admisible de 2.4 metros. El capataz del proyecto ha determinado la temperatura del concreto y ha tenido en consideración los aditivos en la mezcla, acuerdo con la información contenida en la nota de entrega suministrada por el conductor del camión mezclador de concreto. A continuación, el capataz del proyecto utiliza las gráficas suministradas en los planos de montaje y determina que la velocidad de vaciado debe ser de 2.4 metros por hora. Los trabajadores empiezan a llenar el muro a 2.4 metros por hora, es decir, que luego de una hora se tienen 2.4 metros de concreto líquido en el muro. Ahora, a medida que continúan vaciando el concreto dentro del encofrado, el concreto en el fondo del muro empieza a endurecer y deja de ejercer presión contra el encofrado. Si la velocidad a la cual el concreto está fraguando
es igual a la velocidad de colocación del concreto dentro del encofrado, se garantiza que no se excederá la presión de vaciado admisible. Ahora veamos cómo se utilizan las gráficas de presión de vaciado que se encuentran en los planos de montaje. Los ingenieros han determinado cuál es la presión de vaciado máxima para el encofrado. Todo lo que usted tiene que hacer es determinar los aditivos en el concreto y la temperatura del mismo. El coeficiente químico está determinado por los componentes dentro de la mezcla de concreto, bien sean los aditivos como retardantes y plastificantes, el tipo de cemento o los sustitutos de cemento tales como cenizas volantes, escoria y puzolanas naturales. Existen 3 fuentes de información para averiguar los componentes del concreto: el diseño aprobado de la mezcla de concreto, el boleto de orden del concreto y la nota de entrega del lote suministrada por el conductor del camión. Aunque el diseño de la mezcla de concreto indica la información química usada para la planeación semanas antes del vaciado, es mejor utilizar la nota de entrega del lote suministrada por el conductor de la mezcladora para determinar cuáles son realmente los componentes del concreto. Esto previene accidentes cuando el diseño de la mezcla ha cambiado pero el personal de la obra no ha sido informado. Luego de identificar qué aditivos tiene el concreto, utilice las gráficas para determinar el coeficiente químico apropiado. El coeficiente determinará qué línea debe usar en la gráfica. A continuación, averigüe la temperatura del concreto colocando un termómetro por lo menos a 75 milímetros de profundidad dentro del concreto, tal como lo indican las normas ASTM C1064. Tenga cuidado de no utilizar la temperatura del aire. Las temperaturas del concreto pueden ser de 20 a 30 grados más bajas que las temperaturas del aire, lo cual puede potencialmente doblar la velocidad de vaciado en algunos casos. Ahora ubique la temperatura a lo largo de la parte inferior de la gráfica. Suba hasta la línea del coeficiente químico apropiado y después encuentre la velocidad de vaciado permisible. Es así de fácil. Veamos un ejemplo rápido. La nota de entrega de la planta indica que el concreto tiene retardantes y cenizas volantes. En la gráfica se encuentra que el coeficiente químico es 1.4. Usted ha tomado la temperatura del concreto y es de 21 grados centígrados. Con esta información va a la gráfica y encuentra que la velocidad de vaciado permisible es de 1.6 metros por hora. Esta velocidad de vaciado también le indica cuánto tiempo debería tomar el vaciado del muro completo. Sencillamente divide la altura del muro entre la velocidad de vaciado, por ejemplo, 3.6 metros dividido 1.6 metros por hora le da 2.25 horas. Esta información puede ser utilizada por la gerencia del proyecto tanto con fines de planeación como para monitorear y verificar que se estén siguiendo las velocidades de vaciados correctas. Si el muro de nuestro ejemplo se hubiera terminado en 1 hora y media en lugar de 2.25 horas, el gerente del proyecto hubiera sabido que no se utilizó la velocidad de vaciado planeada. En nuestros ejemplos hemos visto cómo los cambios de la temperatura del concreto, los químicos en el concreto y la velocidad de vaciado del mismo pueden incrementar la presión de vaciado en el encofrado. Veamos ahora cómo utilizar la temperatura, los químicos o la velocidad de vaciado incorrectos pueden traer consecuencias graves para el encofrado. Número 1. Un cambio repentino en la temperatura del concreto se puede presentar con el paso de un frente frío o con un cambio de estación. Los agregados apilados pueden enfriarse durante la noche, dando como resultado un concreto 20 a 30 grados más frío que la temperatura del aire. Usar la temperatura del aire en lugar de la temperatura del concreto podría resultar en una velocidad de vaciado que sería el doble de la velocidad permisible. Número 2. La composición química del concreto puede cambiar. Un supervisor del proyecto puede cambiar el diseño de la mezcla agregando plastificante o retardante para facilitar la colocación del concreto en el encofrado. Esto puede ocasionar incrementos en la presión de vaciado en el encofrado. Y número 3. Muchos contratistas empiezan el vaciado tarde en el día, lo cual obliga a trabajar hasta tarde. Es tentador para los obreros incrementar la velocidad de vaciado con el fin de terminarlo más pronto. Al incrementar la velocidad de vaciado, se incrementa la presión en el encofrado. Los cambios de temperatura, químicos y velocidad de vaciado pueden incrementar la presión en el encofrado por encima de la presión máxima de diseño. El encofrado se diseña con los factores de seguridad exigidos por las normas y por las especificaciones de la industria. El contratista siempre debe respetar el factor de seguridad de diseño y seguir las indicaciones de los planos de montaje y por ninguna razón puede exceder la presión de vaciado máxima de encofrado.
Si las velocidades de vaciado no se cumplen, los tensores se pueden romper causando protuberancias en el encofrado. Asimismo, se puede presentar la ruptura del encofrado, ocasionando que el concreto fluya hacia afuera del mismo. En casos extremos, el encofrado que presenta ruptura puede volverse inestable y caer. Muchas fallas son sencillamente desastres que requieren una costosa limpieza. Algunas fallas pueden causar lesiones a los trabajadores. En las fallas más graves, pueden presentarse pérdidas humanas tras la ruptura y la consecuente caída del encofrado. Estas son las razones por las cuales necesitamos aprender a controlar y monitorear la presión del concreto dentro del encofrado. Parte 4. Control del vaciado y monitoreo del comportamiento del concreto. Uno de los pasos más importantes en la construcción de concreto son la planeación y control del vaciado, así como el monitoreo del comportamiento del concreto durante el mismo. Antes de iniciar, es una buena idea elaborar una lista de chequeo pre-vaciado para garantizar que el encofrado se ha ensamblado de acuerdo con los planos de montaje. Esta lista debe incluir una revisión para garantizar que todos los tensores, conectores de paneles, cierres, puntales telescópicos, brazos de andamio, pasamanos y demás accesorios estén correctamente instalados. Tenga en cuenta que la cuadrilla de ensamble del encofrado y la cuadrilla de vaciado puede no ser la misma. Es posible que después de que el encofrado ha sido ensamblado y montado, la cuadrilla de encofrado continúe con otras tareas diferentes y la cuadrilla de vaciado llegue a hacer su trabajo. Este hecho por sí solo confirma la importancia del requerimiento de que una persona cualificada realice una inspección completa del ensamble de encofrado. Antes del vaciado, realice una reunión con los trabajadores para que todos sepan qué se va a hacer. Revise la velocidad de vaciado que se usará, la cual viene en la gráfica de presión de vaciados en metros por hora. Utilice dicha velocidad para determinar cuánto tiempo tomará el vaciado, si todo sale de acuerdo con lo planeado. Cuando programe con el proveedor la llegada del concreto, planee que los camiones lleguen en intervalos de acuerdo con la velocidad de vaciado determinada. Por ejemplo, si a una velocidad de vaciado de 1.8 metros verticales por hora corresponden 14 metros cúbicos de concreto, programe camiones de 7 metros cúbicos para que lleguen en intervalos de 30 minutos. Una vez que comience el vaciado, tenga una persona competente para que registre la llegada de cada camión y le comunique a la planta de concreto cualquier retraso durante el vaciado, para ajustar el envío de los camiones restantes. Esta persona también puede monitorear las notas de entrega de cada lote para garantizar que ninguna mezcla de concreto diferente o correspondiente a otra área del proyecto se incorpore dentro del vaciado. Los contratistas experimentados saben que hay muchos factores que pueden alterar el comportamiento esperado del concreto. Entender el comportamiento de la mezcla de concreto antes y después de que entra al encofrado puede evitar un accidente grave. Los siguientes son ejemplos de diferentes métodos utilizados por contratistas experimentados para entender y monitorear el comportamiento del concreto, tanto en el momento de la entrega como a lo largo del proceso de vaciado. Algunos de estos métodos son subjetivos y no deben ser el único recurso, pero en cada caso se debe hacer todo lo posible para determinar si el concreto se está comportando dentro del encofrado de acuerdo a lo esperado. Número 1. Al comienzo del vaciado, separe un poco de concreto sobre el suelo en una superficie que no absorba agua. Cúbralo con un plástico para reducir el efecto de secado del concreto. Monitoree el fraguado de la misma muestra parándose sobre el montón de concreto para detectar su firmeza. Si después de una hora el concreto no ha iniciado su fraguado, puede que el concreto recibido tenga problemas. Número 2. Otro buen indicador del fraguado del concreto utilizado ampliamente consiste en usar una barra número 5 e introducirla hasta abajo dentro del concreto húmedo y dejarla hundir hasta que no se mueva más hacia el fondo. Luego extraiga la barra y mida la marca dejada por ella en el concreto para obtener una indicación de la profundidad del concreto líquido dentro del encofrado. La longitud de la marca del concreto en metros, multiplicada por 2.400 kilogramos por metro cúbico, le dará una indicación de la presión en kilogramos por metro cuadrado en el punto donde la barra se detuvo. Este indicador, combinado con otra información de confirmación, puede ayudar al administrador del vaciado a determinar si el concreto está fraguando como se esperaba. Número 3.
En algunas aplicaciones es difícil saber cómo se está comportando el concreto dentro del encofrado porque el diseño del mismo no permite un fácil acceso al concreto. Por ejemplo, las vigas diagonales y las columnas de gran tamaño puede que no se permita hacer una prueba con una barra de acero de refuerzo dentro del encofrado hasta la profundidad requerida que permita evaluar cómo se está fraguando el concreto. En estos casos es necesario utilizar otros métodos. Un método es monitorear el comportamiento del concreto afuera del encofrado utilizando baldes plásticos con tapas. Utilice los baldes para tomar una muestra de concreto en cada camión antes de empezar a colocar el concreto en el encofrado. Marque cada balde con la hora en la cual se tomó la muestra y el número del camión. Monitoree estas muestras de concreto para obtener un indicador de cuánto tiempo está tomando el concreto para fraguar. Haga esto con cada carga de concreto requerida para el vaciado y registre cómo cada muestra de concreto corresponde a una altura vertical de concreto vaciado en el encofrado. Al conocer cómo se está comportando el concreto fuera del encofrado, tendrá un indicativo muy útil acerca de cómo se está comportando dentro del mismo. Número 4. El uso de sensores de monitoreo de presión en la cara de contacto es un buen método para determinar la presión de vaciado dentro del encofrado. Otro método popular para indicar la presión de vaciado es el uso de gatos hidráulicos huecos en los tensores para monitorear las cargas en los mismos. Cualquiera que sea el método que utilice, es importante monitorear el comportamiento del concreto dentro del encofrado. También es conveniente tener un miembro cualificado de la cuadrilla de encofrado presente durante todo el vaciado para que se monitoree el encofrado y garantice que en todo momento se esté desempeñando de acuerdo a lo esperado. Siempre tenga en cuenta que puede ser necesario cambiar las velocidades de vaciado a diario para responder tanto a los cambios de temperatura del concreto como a los cambios en los aditivos del mismo. Vibrar accidentalmente el concreto en los niveles bajos puede afectar el endurecimiento del concreto y se puede incrementar la presión en el encofrado. Esto puede causar la falla del encofrado. Asimismo, el vibrado excesivo del concreto puede incrementar la presión del concreto por encima de la cabeza líquida de presión y esto también puede causar la falla del encofrado. Hagamos un rápido resumen de lo que hemos cubierto. Cada vez que se va a hacer un vaciado de concreto es necesario determinar la velocidad de vaciado segura para garantizar la protección de los trabajadores y del proyecto. Dividamos ese proceso en pasos sencillos. Paso 1. Inspeccionar el montaje de encofrado para asegurarse de que se esté ensamblando de acuerdo con los planos y que todos los tensores, pernos, tuercas estén en su lugar y apretados según las especificaciones. Paso 2. Tener en cuenta todos los aditivos utilizados en el diseño de la mezcla, hallar el coeficiente químico y calcular la velocidad de vaciado del concreto utilizando una gráfica de presión de vaciado basada en la temperatura estimada del concreto en el momento de su llegada. Paso 3. Calcular cuidadosamente la cantidad de concreto requerido para el vaciado. Designar a un trabajador cualificado para manejar la programación de entrega del concreto y espaciar las entregas para que coincidan aproximadamente con la velocidad de vaciado determinada por la gráfica. Paso 4. Entender y verificar el comportamiento del concreto recibido tomando una muestra con un balde para monitorearlo y confirmar su temperatura. Paso 5. Recalcular la velocidad de vaciado con base en la temperatura real del concreto. Paso 6. Vaciar el concreto dentro del encofrado a la velocidad indicada para no exceder la capacidad máxima. Paso 7. Utilizar un método apropiado de monitoreo de cómo está endureciendo el concreto dentro del encofrado. Paso 8. Tener a un miembro experimentado de la cuadrilla de ensamble del encofrado monitoreando el encofrado durante todo el tiempo que dure el vaciado. Con la demanda actual de edificios más altos, puentes más largos, plantas eléctricas más grandes, estadios y estacionamientos con mayor capacidad y plantas de tratamiento de aguas más sofisticadas, se necesita una tecnología de concreto moderna y mejorada. El concreto es la elección preferida por diseñadores, contratistas y propietarios de proyectos. Nuestra responsabilidad como ingenieros y profesionales de la construcción es responder a los desafíos de las nuevas tecnologías entregando proyectos de calidad, a tiempo y con un costo menor al estimado. Y aún más importante, con un historial de seguridad del cual todos nos podamos sentir orgullosos. La seguridad en la obra es responsabilidad de todos. Conozca la información de diseño.
prevea las potenciales situaciones de falla del encofrado y tome las medidas necesarias para garantizar que los trabajadores regresen a sus hogares sanos y salvos después de cada día de trabajo.